Bienvenida, bienvenido a un nuevo video de Proyecto Ciencia. Y este es el video continuación del que estuvimos hablando de la materia. La continuación de ese video es esto que vamos a presentar ahora, donde hablamos de la materia y nos referimos a un concepto muy antiguo que se tenía para poder empezar a hablar de la naturaleza, observándola, era el átomo. Un concepto de hace 2500, 2600 años, donde para nosotros surgió esta idea de poner aquí el concepto de piedra filosofal, de lo cual se hablaba en esas épocas. ¿Sí? Y a partir de ahí estábamos planteando que esta piedra filosofal no era ni más ni menos que el conjunto protón-electrón. Dentro de nuestro modelo de realidad, el conjunto protón-electrón sería la piedra filosofal de formación de todos los objetos visibles, la materia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que podemos decir de esto en relación a lo que vamos a seguir en estos temas? Que, de acuerdo a la observación simple que se hace de la realidad, de la naturaleza, es que la materia, ¿sí?, puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Este es el concepto que se tenía antes de que la ciencia incorporara un concepto nuevo, una idea nueva, una especificación nueva a partir de la observación que se hizo de que había otro estado de la materia al que se le llamó el estado plasmático. Aquí lo ponemos en rojo y lo diferenciamos porque nosotros dentro de nuestro modelo de realidad vamos a hacer una pequeña diferenciación. Estado plasmático de la materia. ¿Sí? Perfecto. Se entiende, se conoce, se sabe, se ha comprobado que hay un estado de excitación de partículas. ¿Sí? Las partículas están dentro de lo que sería la piedra filosofal. Hay una excitación de las partículas en donde el estado de la materia pasa de ser un estado gaseoso a un estado de excitación, tal que prácticamente pierde su estado gaseoso, se transforma en un estado, podría decirse inferior. ¿Sí? Pero si avanzamos dentro de las observaciones de la ciencia, seguimos hacia un estado más, prácticamente del cual se está hablando, sin llegar a tomarlo como el estado plasmático como un estado real. Si bien es un estado real, porque se está empezando a comprobar, no se lo toma de esa forma. Simplemente se está hablando de que las partículas en sí pueden ser o partículas o ondas, o que en realidad la partícula terminaría siendo una onda o un paquete de ondas, un quantum. ¿Por qué? Por la observación que se ha hecho en el caso de, por ejemplo, los fotones. ¿Sí? Que está el experimento de la doble rendija, donde se observa de que el comportamiento de los fotones puede ser como una partícula de acuerdo a determinadas condiciones o como una onda. Y esto se está haciendo también con electrones y el resultado es el mismo. Entonces, prácticamente estamos pasando de la materia, estado sólido, líquido, gaseoso, plasmático, a que hoy ya tenemos una idea de que la materia podría estar formada por ondas, por paquetes de ondas, quantums, ondulatorios. ¿Sí? ¿Qué es lo que decíamos? Estamos hablando ya de objetos
invisibles, se pueden medir, se pueden hacer los controles, pero estamos hablando de la clasificación que se tenía en la antigüedad de la realidad, donde había objetos visibles, la materia, y había cosas oscuras, lo que era algo inmaterial, por así decirlo, los objetos invisibles, lo que por mitos y leyendas se tenía el inframundo que sostenía al mundo real. Entonces, nosotros, para no dejar ningún concepto fuera, porque si vamos al caso, la ciencia hoy, al estar hablando de esto, prácticamente está tomando en cuenta los conceptos antiguos de que se hablaba de que había un inframundo que sostenía el mundo. Pero entonces, ¿hay una realidad? ¿O estamos hablando de que todo es ondulatorio? Todo es casi inexistente e invisible, lo que forma la realidad. ¿Tenemos una realidad? ¿O todo esto es imaginativo? Todo esto es una creación de una imaginación. Nosotros imaginamos la realidad y la realidad se hace presente. ¿Es así? ¿Hay una magia? ¿La ciencia está aceptando esto que se decía en la antigüedad? Yo diría que no. Nosotros tenemos un modelo de realidad donde lo que se intenta en este modelo de realidad, que en realidad no lo intentamos, sino que lo estamos haciendo, es unir los conceptos dentro de un orden para que se entienda que la realidad existe, que la realidad existe, que tiene un origen, sí, por supuesto, perfecto, pero no por eso deja de ser una realidad. Porque si no, estamos viviendo en un mundo irreal, en un mundo virtual. Pero esa virtualidad es la que sostiene indirectamente este mundo real. Y eso es lo que vamos a intentar comprobar con nuestro modelo de realidad. Unir los conceptos, buscar el orden que permite que esto suceda para poder llevar adelante una idea que nos explique qué somos, quiénes somos y en dónde es que existimos. ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí tenemos esto. Entonces, hablamos de plasmático y ondulatorio. Y digo que lo vamos a dejar en un segundo plano. Nos vamos a centrar en esto. ¿Por qué? Porque había un concepto que se tenía hace 2500, 2600 años de que todo lo que tenía que ver con los objetos visibles de la naturaleza se formaban y tenían capacidades de rarefacción, se hablaba en esa época, rarefacción y condensación. Condensación. ¿Por qué? Porque al observar la materia en estados sólido, líquido y gaseoso, se entendía que de este estado se podía pasar a este, de este a este, inclusive y de este a este, por sublimación. ¿Sí? Sencillo. Ellos tenían un concepto ya hace 2500, 2600 años de que esto sucedía a través de este proceso, que tenía reversión. Podía ir de adelante a atrás o de atrás a adelante. Tenía reversión y era un continuo. Y esto es lo que producía estos cambios, con lo cual se puede deducir fácilmente que este mismo proceso aplicado a esto debería dar el mismo resultado. Y es lo que está observando la ciencia hoy. ¿Sí? Porque de un estado sólido a líquido hay rarefacción. De líquido a gaseoso, rarefacción. De gaseoso a plasmático, rarefacción. Se separan indirectamente, vibran a mayor frecuencia las partículas. Y de plasmático a ondulatorio no queda otra más que entender que si hay un orden,
tiene que haber una rarefacción de esas partículas que están vibrando aceleradamente a transformarse en no partículas, o sea, objetos ya casi no visibles, a objetos invisibles. Y fíjense que esto tiene el doble sentido. Podemos ir de lo ondulatorio a lo plasmático, de lo plasmático a lo gaseoso, de lo gaseoso a lo líquido, de lo líquido a lo sólido. Átomo. Ese es el concepto que nosotros estamos utilizando para explicar nuestro modelo de realidad. ¿Sí? Y ahora vamos a verlo medianamente explicado para que se entienda un poquito más simplemente. Hablamos de materia y hablamos de estado sólido en principio. Sólido, algo que de repente es partícula, 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 unidas de manera tal que no habría espacio, por así decirlo, entre ellas, o un menor espacio, entonces se toma como algo sólido. Vamos al objeto invisible, sería algo como una onda tan apretada que no habría espacio entre ellas. La dibujó así, pero imagínenla mucho más apretada. Vamos al estado líquido. Muy fácil, muy fácil. Las partículas, los átomos se separan con una distribución geométrica similar y están en estado líquido. Están en estado líquido, que sería algo así como que si se separaran las ondas. No es tan difícil comparar las cosas y ver que hay un orden y que eso se produce. Luego vamos al estado gaseoso. Bien, las partículas están mucho más dispersas, ¿sí? Mucho más dispersas, mucho más dispersas. Mucho más dispersas, pero siguen siendo átomos, sostenidos por ondas, energía, fuerzas de la naturaleza. Esto se une con esto, en un orden, y lo podemos explicar y vemos que de esa manera podemos explicar realmente lo que es la materia. ¿De dónde viene y cuál es el proceso a través del cual todo esto se va generando, se va gestando, poco a poco, paso a paso? Y después vimos que cuando teníamos la piedra filosofal, que la dibujamos de una forma sencilla, ¿sí? Una forma sencilla, teníamos el núcleo, que en el caso de la piedra filosofal es un protón, y lo que se llama la nube electrónica, o que en cuántica se dice el espacio de probabilidad de encontrar al electrón, que no deja de ser un círculo, una esfera alrededor del núcleo, ¿sí? Es como si tengo un durazno y tengo el carozo y tengo la pulpa del durazno. ¿Sí? Y en esos lugares hay probabilidad de encontrar al electrón. Pero prácticamente el conjunto es todo esto. Y hay una correspondencia. Hay una correspondencia. ¿Qué sucedió? Hay algo que se condensó aquí
Y hay algo que se rarefactó, que se expandió, que perdió densidad. Esto. ¿Sí? Y eso es la composición primaria, inicial, desde donde se obtiene que la sumatoria de esto nos da los distintos elementos que conocemos, los distintos átomos. Un átomo, un protón-electrón, un conjunto protón-electrón como piedra filosofal, el protio, el isótopo de hidrógeno principal, estable, dos conjuntos protón-electrón, el helio, tres conjuntos protón-electrón, más tres neutrones, no me olvido porque si no parece que estuviera diciendo tonterías, tres conjuntos más tres conjuntos, el litio, cuatro conjuntos más cuatro neutrones, el boro, el berilio, ¿sí? Simple, sumatoria de piedras filosofales. Llegamos al total de los átomos, el conjunto completo de los elementos químicos. Ustedes que en el video anterior hicimos una cruz, ¿no? Que unía indirectamente los objetos visibles y los invisibles. Hicimos esto. Así y así. Dos líneas y dos líneas, que era el ejemplo que se usaba, ¿no? En realidad, la idea que se usa para poder establecer cómo se mueven las ondas, cómo se forman las cosas, a través de dos planos euclidianos, etcétera, etcétera. Los ejes euclidianos. Pero nosotros los ponemos así. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos explicar la unión de todo esto. Porque dijimos que aquí dentro están todos los decimales. Porque este es el 1, este es el 0, del 0 al 1 están todos los decimales. A partir del 1 hacia acá los enteros. ¿Sí? A partir del 1 hacia acá los enteros. A partir del 1 hacia abajo todos los decimales. Todos. Infinitos. Infinitos, infinitos. Pero acá hay una finitud. Hay una relación. Hay una relación. Hay una simetría. ¿Sí? Directa. Y decimos, pero ¿y cómo sería el proceso que permitiría que esto suceda? Y tenemos un proceso de rarefacción por un lado y de condensación por el otro. O de expansión por un lado y contracción por el otro. Con un solo proceso matemático. No hace falta 2, 3 cálculos. No. Con un solo proceso. Es un proceso simple y sencillo, que lo estudiamos, que lo vemos en la escuela, y decimos potencia. Cuando A está elevado a X, está elevado a una potencia. O X está elevado a, esto es una potencia. Una potencia, simplemente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando este proceso lo llevamos adelante aquí entre una parte y la otra parte de lo que decimos la piedra filosofal, el conjunto protón-electrón? Y fíjense qué pasa, Vamos a utilizar el número 2 porque el 1 por 1 no es nada. No lo podemos elevar a una potencia porque siempre vamos a estar en lo mismo. Entonces ponemos el 2 y lo ponemos al cuadrado. ¿Qué nos da esto? 2 por 2, 4. Lo simple de dos cosas que se
mejor dicho, una misma cosa que se multiplica por sí misma y nos da un resultado. Una misma cosa que se multiplica por sí misma y nos da un resultado. Si eso sucediera en esta parte, tendríamos 0,2 para utilizar el mismo número al cuadrado. ¿Sí? Esto es 0,04. El procedimiento es el mismo. Estamos potenciando las cantidades por debajo del 1 y por encima del 1. Por debajo de la unidad, por encima de la unidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Que por un lado, por encima de la unidad, algo se expande, se rarefacciona, y por el otro lado, algo se condensa, se contrae. ¿Por qué? Porque 0,04 es más chiquito que 0,2. Es más chiquito. Este es más grande. Este es más chiquito. El proceso es el mismo. De algo por algo. Y lo que tenemos es la formación, ¿sí?, del protón-electrón a través de un proceso que nos da las dos posibilidades. Esto, indirectamente, es empezar a unir los conceptos para poder formar un modelo de realidad que nos explique todo, que no deje nada afuera, que aproveche todas las ideas que tuvo la humanidad desde siempre, todas. No importa si alguien en algún momento de su tonta vida dijo una barbaridad que parecería que no la podemos usar porque es una tontería. No dejemos las tonterías afuera, porque quizás fueron ideas que le llegaron a ese ser y que estaban planteando una solución a algo que tanto se busca: unificar un modelo de realidad. En eso estamos. Hasta el próximo video.